Hola, soy Marcela y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer el duende de la salud. Como bien indica su nombre, es un duende sanador, pero para que realmente cumpla ese rol, debe ir acompañado de ciertos atributos. Es decir, que debemos ayudarlo a hacer su magia, otorgándole las herramientas y amuletos apropiados para este fin. Con los elementos necesarios, el duende puede llevar a cabo su magia con mayor facilidad y con un mejor resultado para nosotros. Hacer un duende no es simplemente hacer una figura, ya que son seres muy susceptibles y frágiles, por lo tanto, hacer un duende sanador hay que tomárselo muy en serio, ya que si su espíritu se ofende por algún motivo, su magia puede ser contraproducente o nula. Vamos a proveerle un bolso con las herramientas necesarias para que pueda preparar sus brebajes y pociones. Principalmente vamos a armar un amuleto sencillo y personalizado utilizando algunas hierbas y hojas secas. Por supuesto, podemos preparar un amuleto por cada integrante de la familia. Va a prescindir un mortero y hierbas medicinales como hojas secas o semillas de tilo, incienso, buscapina, manzanilla, lavanda, mirra, canela, verbena, aquellas que ustedes prefieran. También vamos a hacerle un báculo con una piedra en particular. Para mi amuleto voy a utilizar hojas de menta, eucaliptus medicinal, lavanda y romero y clavo de olor. La piedra que vamos a precisar es una ágata. Estas piedras son fáciles de conseguir, son cuarzos de colores varios que generalmente presentan rayas en distintos tonos. Estas piedras pueden incluirse tanto en el amuleto como en el báculo. Y pueden utilizarse tanto en su forma bruta como en laja. Obviamente, si tienen alguna dolencia crónica, pueden buscar cuál es la piedra o la planta que sana dicha dolencia y utilizarla como parte del amuleto. Los colores elegidos también influyen en cuanto a la sanación. Para abarcar un amplio espectro de sanación, vamos a utilizar colores como el blanco, natural, beige, ocres, tierras y verdes claros. Para darle cuerpo a este duende, vamos a utilizar telgopor, alambre y porcelana fría. Recuerden que todos los materiales, herramientas, medidas y patrones se los dejo en la descripción debajo del video. Comenzamos haciendo la estructura de la cabeza. Yo voy a reciclar unos pedazos de telgopor que tenía. Vamos a recortar esta forma redondeada y la parte plana va a ser nuestro frente. Una vez que recortamos la forma, vamos a retirar los filos con mucho cuidado para que la estructura nos quede redondeada y así evitar que se agriete la masa cuando la forramos. Hacemos lo mismo con la estructura del cuerpo. Recortamos la forma y retiramos los filos. También vamos a marcar una cintura en la parte posterior en forma de cuña para que nos quede de esta manera. Por el frente vamos a rebajar un poco lo que vendrían a ser los pectorales y los hombros. Redondeando toda la estructura. Una vez así, vamos a lijar toda la estructura para que la superficie nos quede limpia y pareja. Con una herramienta de punta
Vamos a perforar la estructura a la altura de la cadera, atravesando de lado a lado. Vamos a hacer lo mismo en los hombros, para luego poder insertar los alambres que corresponden a las piernas y a los brazos respectivamente. Yo utilicé un alambre de aluminio y como era muy fino, lo enrosqué sobre sí mismo para engrosarlo. Pueden utilizar alambre de aluminio, de fardo, alambre negro o alambre dulce. Una vez colocado en su sitio, vamos a marcar una distancia de 5 centímetros del hombro al codo. El antebrazo va a medir 5 centímetros y medio hasta la muñeca y la mano nos va a quedar de 2 centímetros. Retiramos el excedente. Hacemos lo mismo con las piernas. Pasamos el alambre por el orificio y ajustamos bien a la cadera. Medimos el largo, que es de 16 centímetros, y doblamos a la altura del talón. El pie también nos va a quedar de 2 centímetros de largo. Nos aseguramos que las piernas hayan quedado de la misma altura y acomodamos bien el alambre. Con el pedacito que me sobró voy a colocar la cabeza en el cuerpo. Para hacer el cuello también pueden utilizar un escarbadientes o una brochette. Ahora vamos a cubrir cada segmento de la estructura de alambre con una porción de porcelana. Recuerden que todas las medidas y porciones se las dejo detalladas en la descripción. Con la porción hacemos un choricito. Para colocarlo sobre la estructura podemos hacerlo de las dos maneras. Presionando directamente sobre el alambre y cerrando bien para cubrir toda la superficie. Emparejamos todo el segmento. Otra forma de hacerlo es utilizar una herramienta para marcar un surco recto en el centro del choricito y colocar alrededor del alambre. Asegúrense de que no quede aire entre la porcelana y la estructura. Fundimos bien la unión y pulimos la superficie para que nos quede pareja y prolija. De esta manera vamos a hacer todos los segmentos restantes
Y una vez que los tenemos hechos, dejamos secar toda la figura. Con unos pedacitos de porcelana voy a rellenar los huecos que quedaron en la estructura de la cabeza, ya que este telgopor es de densidad baja, por lo que se generan algunos huecos. Voy a cubrirlos para que no queden marcados al forrar la estructura. Mientras esto se seca, vamos a hacer los ojos. Para hacer los ojos, vamos a realizar los globos oculares con el molde de medias esferas. Con un bolillo vamos a huecar el centro de cada globo ocular. Y con una porcelana de color a elección vamos a hacer los iris de los ojos. Colocamos la media esfera en el hueco y acomodamos bien. Con un bolillo aún más pequeño marcamos las pupilas. A diferencia del duende abrecaminos en el que pinté las pupilas con acrílico negro, en esta ocasión las voy a rellenar con porcelana negra. Esta es otra opción para hacer los ojos. Sepan que hay montones de formas diferentes y estilos distintos para hacer ojos, y ustedes pueden elegir la que más les guste. Acomodamos la porcelana y una vez listos, dejamos secar. Mientras tanto, vamos a armar el báculo. Yo voy a utilizar una laja de ágata y unas varillas de madera. Como pueden ver, de un lado pelé un sector de las varillas para poder adherirlas una sobre otra. Coloco pegamento universal, también pueden utilizar la pistola de silicona caliente o silicona fría. Me aseguro de que apoyen correctamente y con un pedacito de cinta lo sujeto bien ajustado. Medimos las varillas laterales para ver su ubicación exacta y colocamos la piedra. Una vez que la coloco en el sitio donde quiero que ésta quede situada, vamos a marcar donde hace contacto con la varilla lateral. Una vez marcado, tallamos el sector donde debe encajar la piedra para que se sujete mejor. Probamos y corregimos de ser necesario. Hacemos lo mismo con el palillo del otro lado. Sujetamos la piedra al palillo central utilizando un poco de pegamento escolar o cola vinílica y una pequeña porción de porcelana fría a modo de masilla. Presionamos bien, retiramos el excedente y acomodamos la porcelana de manera que se integre bien a toda la estructura. Una vez así, dejamos secar.
Mientras tanto vamos a preparar nuestro amuleto. Para esto vamos a integrar todas las hojas y semillas. Con una tela de fibras naturales como puede ser el lienzo, una tela de algodón, gasa, arpillera, vamos a formar una bolsita. Vamos a doblar la parte superior para formar un dobladillo por el cual luego vamos a pasar un cordón o cinta para poder cerrar la bolsa. Hacemos a máquina o a mano con una puntada recta y nos va a quedar de esta manera. Giramos la bolsa y vamos a pasar un cordón o cinta. Yo en esta ocasión tenía hebras de arpillera y las pasé con la ayuda de una aguja lanera. Una vez así, vamos a rellenar nuestra bolsita con todas las hierbas trituradas. Si tienen una piedra ágata en forma bruta, pueden colocarla aquí dentro también. Una vez que colocamos todo, cerramos la bolsita con un nudo fuerte. Como les dije anteriormente, pueden hacer una por cada integrante de la familia, cada una con distintas hierbas, y las pueden personalizar y decorar a su gusto. Las pueden bordar, pintar, les pueden poner la inicial o el nombre de la persona a la que pertenece cada amuleto. Así quedó el báculo con la porcelana seca. Ahora vamos a proceder a pegar las varillas laterales. Colocamos pegamento. Ubicamos las varillas en su sitio, asegurándonos de que queden en perfecto contacto, sobre todo con la piedra. Sujetamos levemente con una cinta la parte inferior. Para que no se mueva demasiado. Y colocamos una cinta bien ajustada
presionando las varillas contra la piedra. Una vez asegurada la parte superior, acomodamos la parte inferior de las varillas, ajustando bien la cinta. Nuevamente dejamos secar. Ahora vamos a continuar forrando la estructura de la cabeza con porcelana de color piel. Vamos a estirar una lámina bien delgada. Colocamos pegamento escolar en toda la superficie y lo esparcimos bien. Forramos la estructura de atrás hacia adelante. Con la ayuda del rodillo palote vamos a presionar y extender la masa para que se adhiera bien a la estructura. Repetimos la operación para cubrir el frente. Presionamos para que se adhiera bien y en este caso no debemos preocuparnos porque nos quede prolijo, ya que luego va a quedar cubierto por el pelo, la barba y el sombrero. Una vez así, vamos a tomar 50 gramos de porcelana piel para hacer el rostro de nuestro duende. Colocamos pegamento en el frente de nuestra estructura. Aplanamos un poco la porción de porcelana. Colocamos en su sitio haciendo presión. Y llevamos los bordes hacia atrás para que se integre perfectamente a la estructura. Una vez así, con la palma de la mano, vamos a pulir hacia atrás para que quede bien integrada. Marcamos el sector de los ojos por sobre la línea media y llevamos la frente hacia atrás, redondeando toda la forma. Con un bolillo marcamos los orificios para los ojos y suavizamos las marcas con los dedos. Vamos a levantar una pequeña porción sobre el sector central de la parte inferior, como hicimos en el duende Abre Caminos, para levantar la nariz. Pero en esta ocasión, como le vamos a hacer una nariz alargada y puntiaguda, la vamos a dejar para el final. Lo que vamos a elevar aquí es el sector de la boca. Acentuamos un poco el mentón.
Colocamos los ojos. Y con una herramienta de punta hacemos un orificio en medio de ellos para luego colocar la nariz. Marcamos las comisuras de los labios por debajo de los ojos y con una herramienta de filo unimos ambos puntos para marcar la apertura de la boca. Formamos el labio inferior y comenzamos a delimitar las formas del rostro. Llevamos los pómulos hacia arriba. Marcamos el labio superior y reforzamos las comisuras. Recuerden que siempre comenzamos haciendo formas generales para luego ir detallando los rasgos de nuestro personaje. Marcamos algunas arrugas y pliegues en la frente y suavizamos las marcas. Con un pequeño choricito aplanado, vamos a realizar los párpados superiores. Colocamos la forma partiendo desde el lagrimal hacia el exterior del ojo y vamos acomodando la porcelana. Bajamos un poco la ceja. Hacemos un hilo con punta fina para hacer el párpado inferior. Ubicamos desde el lagrimal hacia el exterior. Retiramos el excedente, fundimos y le damos forma. Repetimos todo el procedimiento en el otro ojo. Hacemos algunas marcas más. Y hacemos la nariz a partir de una gota alargada a la que le extendemos el otro extremo también. Insertamos la nariz en el orificio que habíamos hecho entre los ojos. Acomodamos la forma y con un bolillo marcamos las fosas nasales.
Contorneamos las narinas y con un poco de agua fundimos la nariz con el rostro. Hacemos un choricito bien delgado con ambas puntas finas. Cortamos a la mitad . Colocamos la punta fina detrás de la narina y a la altura del lagrimal. El extremo más grueso lo llevamos hacia abajo de la mejilla, acomodando bien la forma. Y con un poco de agua fundimos al rostro. Repetimos la operación la cantidad de veces necesarias para generar un mayor número de arrugas y darle un poco más de volumen a los pómulos.
Una vez terminado, dejamos secar bien. Con la estructura del cuerpo ya seca, vamos a rellenar brazos y piernas con un poco de guata. Esto nos va a servir para darle un poco de volumen. Colocamos pegamento. Enroscamos la guata entre el hombro y el codo. Y con un hilo nos aseguramos de que el relleno quede fijo en su sitio. Hacemos lo mismo con las piernas desde la cadera hasta la rodilla. Una vez así, vamos a trabajar la pierna y el pie con porcelana. Tengan en cuenta que este segmento luego va a ir cubierto. Hacemos un choricito. Marcamos un canal central para cubrir la estructura de adelante hacia atrás, es decir, por el frente, para poder acomodar bien la porcelana en el ángulo del talón. Cerramos por detrás y fundimos bien el cierre. Pulimos toda la forma a medida que la modelamos. Le damos volumen a los gemelos en la parte posterior de la pierna, levantando la masa. Y por el frente formamos la rodilla. La punta del pie la vamos a formar luego. Fíjense que la rodilla queda perfectamente articulada. Y recuerden que la base del pie nos tiene que quedar plana para que el muñeco pueda pararse bien. Repetimos el trabajo en la otra pierna. Y una vez así, dejamos secar. Mientras tanto terminamos de armar el báculo. Sacamos las cintas y con un hilo o cordón plano cubrimos las uniones para darle una buena terminación rústica. Con las piernas ya secas, colocamos pegamento en el borde de nuestra tela
y pegamos sobre el lateral exterior de la pierna. De esta manera. Repetimos. Dejamos secar el pegamento por unos minutos. Mientras tanto hacemos el pantalón. Al igual que con la bolsita del amuleto, vamos a realizar un dobladillo tanto en las piernas como en la cintura para luego poder pasar un cordón. Una vez así, vamos a colocar frente con frente para poder coser los laterales y la entrepierna. Recuerden dejar libres los extremos. Si prefieren, pueden pasar el cordón de las piernas antes de coserlo, acomodándolo bien hacia abajo. Una vez cosido, damos vuelta y cortamos en diagonal hacia adentro los 4 extremos de la cintura. Nos va a quedar de esta manera. Una vez seco el pegamento, vamos a envolver la pierna. Adherimos los talones y colocamos una línea de pegamento desde el talón a la parte posterior de la rodilla. Doblamos el borde de la tela hacia adentro y pegamos. De esta forma nos va a quedar un cierre prolijo. Aseguramos la tela sobre los empeines. Y mientras esto se va secando, vamos a ir haciendo la ropa. Vamos a cortar las mangas. Y ahora les voy a mostrar cómo es que las vamos a colocar. Primero vamos a coser el dobladillo del puño. Y luego vamos a coser hasta la marca. Tiene que quedar esta parte abierta. Luego vamos a hacer el dobladillo de la parte del frente y la espalda, para luego coserlos por los laterales, desde las axilas y finalmente los hombros. Una vez que secó el pegamento, colocamos el pantalón. Acomodamos y rellenamos con un poco de algodón o guata
la cadera y las piernas de nuestro duende. Cerramos las piernas del pantalón, ajustando bien y haciendo un nudo fuerte. Para cerrar la cintura, vamos a utilizar un cordón plano o cinta. Y con un alfiler de gancho, vamos a pasarlo por la parte posterior del pantalón. Retiramos el gancho acomodamos la cinta y vamos a pegar el comienzo de la cinta sobre el vientre de nuestro muñeco. Colocamos pegamento, acomodamos bien y sostenemos un momento. Con el otro extremo de la cinta, vamos a estirarlo bien. Colocamos un poco de pegamento nuevamente sobre el vientre. Y damos la vuelta por la espalda. Finalmente, pegamos al frente una vez más. Retiramos el excedente y pinchamos con unos alfileres hasta que se seque. Hacemos lo mismo con el lado del frente del pantalón. Pasamos el cordón plano o cinta acomodamos bien los laterales y sujetamos con unos alfileres. Colocamos pegamento en la cinta pinchamos y dejamos secar bien. Una vez seco, pegamos el último tramo de cinta, pinchamos y esperamos que vuelva a secar. Mientras se seca el pegamento de la cintura, vamos a estirar una pequeña porción de porcelana color piel para forrar los antebrazos.
Envolvemos la estructura. Retiramos el excedente y fundimos. También vamos a forrar el cuello. Hacemos una gota corta y gruesa, acocamos la base, estiramos un poco con la ayuda de los dedos colocamos un poco de pegamento, insertamos en el cuello y presionamos bien sobre el telgopor. Estiramos haciendo presión. Y con esto nos vamos a asegurar que la cabeza quede bien sujeta al cuerpo. Colocamos las mangas. Y acomodamos la tela sobre el pecho y la espalda. Cosemos el borde superior para que se mantengan unidas. Una vez que cosimos el frente, continuamos la costura sobre el hombro y si es necesario lo cerramos un poco. Terminamos sobre el otro hombro. Y una vez así, colocamos el resto de la prenda. Acomodamos bien. Y en lo que es las mangas, podemos darle una costura, pegarlo o dejarlo suelto. Eso lo dejo a elección de cada uno. Yo le di unas puntadas a mano. A continuación le vamos a hacer un frunce alrededor de la cintura.
Acomodamos bien el frunce y cerramos la costura. Una vez finalizado, colocamos una cinta o cordón sobre el frunce a modo de cinto. Colocamos el chaleco. A los cordones del pantalón me gustó darle esta terminación tipo borla. Ahora vamos a colocar la cabeza. Vamos a utilizar una pequeña porción de porcelana color piel. Y como mi telgopor es muy liviano, voy a introducir una porción para que se adhiera mejor. Hacemos una bolita y la insertamos sobre el alambre. Haciendo presión, fundimos toda la porcelana hacia abajo sobre la estructura del cuello. Colocamos la cabeza haciendo presión para que quede bien acomodada. Retiramos para poner un poco de pegamento. Colocamos nuevamente en su sitio y comenzamos a fundir la porcelana del cuello con la base de la cabeza. Asegúrense de que no quede aire en el interior. Nos ayudamos con un poco de agua para fundir y pulir toda la superficie. Mientras dejamos secar, vamos a continuar preparando la barba y el sombrero. Para la barba vamos a preparar 6 mechones de lana natural anudados en el centro. Vamos a tomar la lana y vamos a ir desenredando las hebras. Esta lana que yo tengo tiene 3 hebras. Desenrosco y con un palillo o herramienta de punta separo las hebras. Obviamente pueden optar por utilizar vellón natural o la clásica piel sintética de pelo largo. A mí me gusta cómo queda de esta manera. Continuamos desenredando todas las hebras de ambos lados del nudo.
Una vez desenredadas, alisamos utilizando la planchita de pelo. Si no tienen planchita de pelo, pueden lavarlo con agua caliente y suavizante para ropa o crema de enjuague para el cabello. Con un cepillo de alambre para mascotas, cepillamos de ambos lados. Este procedimiento lo vamos a repetir con los 6 mechones para la barba. Esto no lo tiren porque lo vamos a utilizar luego. Para hacer el ala del sombrero vamos a requerir 2 partes de tela y una de ellas no le vamos a retirar el centro, sino que vamos a dividirlo en gajos. También necesitamos una tercera parte en cartón blando o cartulina para mantener la forma del ala. Colocamos frente con frente y cosemos todo el contorno exterior. También vamos a coser la copa del gorro. Damos vuelta y vamos a utilizar el vellón de la lana como relleno. Damos vuelta el ala del sombrero, acomodamos bien toda la costura y nos va a quedar de esta forma. Vamos a introducir el cartón doblándolo a la mitad. Apoyamos bien sobre la costura y hacemos lo mismo por el lado contrario. Luego acomodamos los laterales. Acomodamos nuevamente todo el contorno y pasamos los gajos hacia el otro lado. De esta forma también pueden hacer un sombrero de bruja o de mago. Vamos a continuar con los pies. Hacemos una gota gruesa y corta y la aplanamos. Perforamos el extremo más delgado y lo colocamos en la estructura del pie. Llevamos la masa hacia atrás haciendo presión para que quede bien sujeta. Acomodamos la forma y con una herramienta de filo formamos los dedos.
extendemos la separación de los dedos hacia el empeine para marcar la falange. Formamos las uñas. Y acentuamos la separación del dedo gordo para luego poder enganchar el calzado. Mientras los pies se secan, hacemos las manos. Comenzamos con un choricito fino y parejo que vamos a cortar para formar los dedos. Pulimos el extremo aplanando un poco la punta para darle forma. Recuerden guiarse mirando su propia mano. Marcamos la uña. Y ahora vamos a marcar los pliegues de los nudillos. Del otro lado de la articulación vamos a marcar una línea de pliegue profunda para poder doblar el dedo. Levantamos el nudillo inferior empujando la porcelana y marcando la articulación. De esta forma nos va a quedar el dedo pulgar. Hacemos el dedo índice de la misma manera. Afinamos un poco la punta. Marcamos la uña. Continuamos con los nudillos. A diferencia del pulgar, el resto de los dedos tienen pliegues suaves en el nudillo superior y pliegues más acentuados en el segundo nudillo. Así nos va a quedar el dedo. Una vez terminados, los unimos por la base de esta manera.
Por último incorporamos el dedo pulgar o lo podemos incorporar al armar la mano. Sobre el antebrazo de nuestro muñeco vamos a colocar un poco de pegamento y con una pequeña porción de porcelana vamos a envolver la estructura para formar la mano. Acomodamos la porcelana añadimos los dedos y vamos formando la mano. Hacemos la otra mano de la misma manera. Colocamos una porción de porcelana añadimos los dedos fundiendo con la masa de la estructura fundimos e integramos bien todas las partes. Acomodamos la posición de los dedos y completamos la mano añadiendo pequeñas porciones. Formamos los nudillos y las falanges del carpo. Completamos la muñeca y marcamos el hueso de la articulación.
Probamos que el báculo pase bien por el espacio entre la palma y los dedos. Y ahora vamos a hacer las orejas. Hacemos 2 lágrimas o gotas de 4 centímetros de largo y las aplanamos. Colocamos pegamento por detrás de la mejilla a la altura de los ojos. Formamos una pequeña punta en la base de la oreja y colocamos en su sitio. Acomodamos la forma y fundimos bien con la cabeza. Una vez listas, probamos que el ala del sombrero no las aplaste o presione. Si es necesario, las reacomodamos. Como la mano de mi duende estaba muy húmeda, dejé orear un rato mientras hacía las orejas. Y ahora voy a terminar esta parte. Así nos van a quedar las manos. Una vez seca la porcelana, vamos a colorear con una acuarela en un tono ocre o siena tostado para realzar las profundidades de las texturas. Una vez oreada la acuarela, vamos a continuar con el calzado. Colocamos pegamento entre los dedos. Colocamos la punta de la tela. Doblamos los bordes hacia adentro.
Colocamos pegamento en los laterales del pie. Acomodamos la tela plegada y sostenemos un momento. Retiramos el excedente y la parte superior también la vamos a plegar hacia adentro. Luego vamos a cerrar en la parte posterior. Hacemos lo mismo con el otro pie. Mientras esto se seca, vamos a cortar 2 suelas en cartón prensado de 1 milímetro. Para cerrar el calzado, vamos a colocar un poco de pegamento sobre el talón. Cerramos el lado interno sobre el talón y colocamos pegamento sobre la primera capa de tela. Pegamos el pliegue externo y por último la segunda capa de tela del primer pliegue, doblando el borde hacia adentro para que no se deshilache. De esta manera nos va a quedar un cierre prolijo. A las suelas vamos a colocarles 2 tiras de la misma tela de 1 centímetro de ancho. Las vamos a doblar a la mitad. Y una vez secas, vamos a pegar nuevamente doblada sobre sí misma para que nos quede más angosta y más gruesa. Mientras se secan, vamos a ir colocando la barba. Cortamos el mechón debajo del nudo y colocamos pegamento. Con un palillo esparcimos bien. Colocamos debajo del mentón de adelante hacia atrás. Cortamos el otro extremo del nudo, colocamos pegamento y acomodamos en su sitio. Colocamos pegamento en la barbilla y esparcimos con un palillo. Vamos a colocar otro mechón de lana, pero esta vez de atrás hacia adelante, para que de esta forma nos quede prolijo a la vista y le dé volumen a la barba. Pegamos otro mechón lateral. Y uno más hacia arriba.
hacemos el cabello de la misma forma que hicimos la barba. Colocamos sin tener que cortar los nudos porque estos van a quedar cubiertos por el sombrero. Mientras esto se seca, antes de colocar el sombrero, vamos a hacerle unas cejas. Colocamos pegamento en la zona y apoyamos un pedacito de vellón. Recortamos para darle forma. Una vez seco, vamos a acomodar bien el cabello para colocar el sombrero. Ponemos pegamento en los gajos de la parte central. Recuerden que el lado recto va hacia adelante. Apoyamos sobre la cabeza y acomodamos bien la posición. Nos aseguramos que los gajos queden bien adheridos. Mientras el pegamento se orea, vamos a colocar las suelas del calzado. Ponemos pegamento en el centro. Ubicamos en su sitio y presionamos bien. Cruzamos las cintas por delante y sujetamos haciendo un nudo sobre el talón. Ahora vamos a colocar la otra parte del gorro. Recuerden que la parte larga va hacia adelante. Colocamos pegamento sobre la mitad anterior. Apoyamos sobre la cabeza y acomodamos. Una vez seguros, colocamos pegamento para pegar la parte de atrás. Finalmente acomodamos el relleno. Nos va a quedar de esta manera. Dejamos secar y rematamos la terminación con una cinta o cordón. Yo le hice un pliegue con la misma tela
y le añadí un botón de nácar y flores secas. Para ir finalizando el trabajo, vamos a colorear nuestro duende. Con acuarela le voy a dar un tono piel a los labios. Con un pigmento en polvo en tono bordó, le di profundidad al interior de la boca. Le damos rubor a las mejillas y a la punta de la nariz. No se olviden también de colorear las manos y los pies. Resaltamos la punta de la nariz y los labios con una tiza o pigmento en polvo en tono rojo. También los lagrimales y las narinas. Para colorear las orejas, coloqué un pedazo de papel de cocina para no manchar el ala del sombrero. Por último, vamos a colocarles unos bigotes largos. Por supuesto, esto es opcional. Si prefieren dejarlo sin bigote, es totalmente válido. Coloco pegamento en la zona y tomé 2 pedacitos de lana, a los cuales anudé en el extremo y desenredé las hebras. Apoyo sobre el pegamento acomodo y retiro los nudos. Coloco el otro bigote . Y si es necesario, recortamos para emparejar. Así nos va a quedar nuestro duende sanador. Colocamos el báculo en su mano .
y completamos con su bolso, las herramientas y los amuletos personalizados. Espero les haya gustado el tutorial y los invito a suscribirse a mi canal para recibir nuevo contenido. Bye.